Hermanos, Dios les bendiga a todos. No sé si hermano Mario me escuche bien, ¿sí? ¿Me escuchan bien allí? Sí, mi hermano, le escuchamos perfectamente, gracias. Bueno, mi hermano, saludarle en el nombre del Señor y saludar también a nuestra hermana Liliana Herrera. Creo que ella está por allí conectada, a todos los hermanos que hacen parte de este maravilloso programa y también, obviamente, pues las juntas directivas o la junta directiva del programa y también todos los hermanos que se conectan a través de este medio y también de las diferentes plataformas, porque me dijeron que están por diferentes plataformas. Y agradecerles la invitación. Para mí es una bendición, un honor y felicitarles a todos por esta labor tan loable, cada uno de los que dirigen y los que están aquí cada mañana, cada día, buscando el rostro del Señor, cantando, adorando, orando los unos por los otros y también fortaleciéndose a través de la palabra. Como decía nuestro hermano Mario, mi nombre es Julio César Galvis Mejía. Por la gracia del Señor, pues Él me ha salvado primero que todo desde mi niñez, desde niño he estado en la iglesia y pues me ha permitido también pastorear la iglesia aquí en una de las congregaciones de la ciudad de Cali, más exactamente en el barrio Barberena. Estoy recién trasladado en el barrio Alfonso Barberena. Quiero leer unos textos bíblicos porque aunque se trata de una experiencia de vida, pues quiero basarme también en la palabra. La Biblia dice en Josué, capítulo 4, versos 5 al 7 dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Bueno, vamos a decirle al Señor que esta palabra toque nuestro corazón. Vamos a tener un momentico de oración pidiéndole al Señor allí. Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la lectura de la palabra. También te pido por cada una de las personas, de los hermanos, Señor, que están conectados, Jesús, a través de las diferentes plataformas, que esta palabra que va a ser predicada, corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hablar de las experiencias, escuchar experiencias eh, es algo muy gratificante y también las experiencias nos ayudan a aumentar la fe. Creer que como Dios ha bendecido a unos, también nos puede bendecir a nosotros. Todos nosotros los que estamos aquí conectados, alguna experiencia hemos tenido con Dios. Por eso aquí estábamos leyendo un texto que se iba a hablar de las experiencias de otros. Pero lo más importante también es vivir experiencias con Dios. Por eso eh, quiero reiterar lo que acabé de decir, que todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias con Dios. Algunas experiencias de sanidad, donde Dios nos ha sanado a nosotros, experiencias de sanidad donde hemos orado por otras personas y esas personas han sido sanas. Yo he tenido esa experiencia de orar también por otras personas que han sido sanas. He conocido personas sanas de cáncer, de SIDA también. Hemos tenido experiencias espirituales con Dios, de cómo Él nos ha llenado con el poder del Espíritu Santo. Hemos tenido experiencias de cómo Dios ha sanado nuestra familia, nuestros hijos. Hemos tenido experiencias con Dios
a nivel espiritual y hemos tenido experiencias con Dios a nivel de liderazgo. Y quiero hablar de esa experiencia, de cómo Dios también nos ha ido llevando y nos ha ido formando desde muy niños. Sobre todo a mí, Dios me ha llamado desde muy niño, mi esposa también, y hemos tenido personas que nos han ayudado en esta formación. De hecho, nuestra hermana Liliana Herrera en su momento fue maestra de adolescentes nuestro en la Iglesia Central de Cartago, y había un grupo de jóvenes o adolescentes que tenía un nombre, se llamaba Nuevo Amanecer. No sé si la hermana Liliana recuerda, donde con mi esposa, yo hacía parte de ese grupo, algún hermano que se llamó, o se llama, bueno, no sé si todavía está en la iglesia, se llama, en su momento estuvo con nosotros, creo que todavía, bueno, confiamos, se llama Elon Eliad, estuvo con nosotros también el pastor Adín, el hermano Adiel Medina. Entonces, muchas personas fuimos formadas allí y Dios nos bendijo de una manera extraordinaria. Recuerdo que una de las semanas bíblicas vacacionales que marcaron mi vida fue una semana vacacional que ellos denominaron bajo el lema Nuestra vida, un altar encendido para Dios. Estamos hablando de, no sé, más de 30 años, donde los maestros de escuela dominical, pues, eh, quisieron hacer esa escuela bíblica y eso marcó nuestras vidas y de allí el Señor comenzó a llamarnos a servir al Señor, pero siempre confiando en tener experiencias con Dios, porque las experiencias con Dios es lo que más nos aferran a Él y también nos aumentan la fe, porque uno puede estar aquí y puede escuchar y puede de otras personas oír aquellas cosas que alientan nuestra fe, pero una de las cosas más importantes que nos lleva a la Biblia es a tener experiencias personales con Dios. Si usted mira el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, uno de los propósitos principales es adorar a Dios no solo por lo que nos da, sino por lo que Él es. Porque a Dios no se le adora por lo que nos da solamente, eso nos inspira en gratitud. Pero la razón más importante de la adoración y la alabanza hacia Dios es por lo que Él es. Porque así estemos enfermos, Dios nos sana. Y si Él no nos sanara, Él sigue siendo Dios. Si tenemos necesidad, hemos tenido experiencias con Dios, con necesidades donde Dios nos ha provisto, y yo sé que los que estamos aquí, todos hemos tenido experiencias de cómo Dios nos provee, pero así Dios no nos proveyera, Él sigue siendo Dios. Y así Dios nos sane nuestro familiar, Él sigue siendo Dios. O sea que así Él no nos diera nada, con el solo hecho de la salvación que nos ha dado y está respirando en esta mañana, hay razones suficientes para adorarlo a Él. Nunca pararían las razones, porque el Salmo 150 termina diciendo, todo lo que respire, alabe a Jehová. O sea que una de las razones por la cual por la cual la creación debe de honrar, alabar, adorar y glorificar a Dios es porque respira. Y allí en el respirar entran todos los hombres, todos los animales, todo lo que se mueve. O sea que así no sea cristiano, así no pertenezca a la iglesia, tiene razón para adorar a Dios. Y es porque en esta mañana estamos respirando. Entonces, todas esas experiencias, el Salmo, el libro de los Salmos, habla de adorar a Dios y reconocerlo por lo que Él es. Pero el libro, los libros o el libro de los Salmos, se compone de 150, ese libro de los Salmos muestra las grandes maravillas que Dios ha hecho. Por eso usted ve las maravillas del Éxodo, de cómo Dios entonces, en la Biblia habla de que debemos de glorificar a Dios. Y usted encuentra el Salmo 136, que es un salmo muy conocido,
por todos los lectores de la Biblia, donde se exhorta a la alabanza y se exhorta a glorificar a Dios por todas las victorias, porque Él ha hecho grandes maravillas, y habla de que el nombre del Señor sea alabado, y habla de alabar a Dios por la misericordia eterna de Jehová. Dice que alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová, al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores, al único que hace maravillas. Y todo comienza a hablar de que eh, al que dividió el mar rojo, que hizo pasar a Israel en seco, arrojó a Faraón, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a los grandes reyes, a Og, rey amorreo, también a Seón, al rey de Basán. En fin, y comienza ese Salmo 136 a decir por qué debemos de alabar a Dios, y muchas razones. Y estas razones son de experiencias con Dios. Ese Salmo 136 habla de muchas experiencias, allí condensan cantidades de años, de tiempos allí, donde se condensan de cómo Dios hace una obra maravillosa por el pueblo de Israel. Entonces, esas experiencias con Dios nos ayudan a aumentar la fe. El pueblo de Israel fue muy dado a hablar sobre las experiencias, y eso los ayudaba a aumentar la fe. Por eso dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estés en el campo, en la casa. Eran las experiencias de ellos. Pero lo más importante de todo, mis hermanos, es poder tener experiencias propias con Dios. Yo he tenido mis experiencias, y les decía que fui llamado muy joven, me bauticé de 15 años, me bautizó el pastor Miguel Antonio Medina López, y comencé a servir al Señor como portero de la iglesia. Yo anhelaba servir a Dios en lo que fuera. Ese año, pues escuché que nombraron todos los comités, en todos los cargos, digámoslo así, titulares, jóvenes, escuela dominical, evangelismo, en fin, todos. Y mi nombre nunca sonó por algún lado, pero bueno, yo le dije, Señor, en lo que yo le pueda servir, aquí estoy. Y recuerdo que el líder de portería, el hermano Ediel Chacón, me dijo, yo voy a decirle al pastor para que usted sea eh, portero, para que usted sea portero el día sábado, el culto de los jóvenes. Y de verdad le dijo a mi pastor, y él aceptó. Y fue el primer cargo que tuve, lo hice con mucho amor. Yo soy de finca, de campo. Y yo recuerdo que me iba para la finca de mi papá. Todos los lunes nos madrugábamos, y yo regresaba el domingo en la tarde. Y recuerdo que caminaba 2, 3 horas para coger un Jeep, un Willys, un Jeep. Y luego, y llegar el sábado, tratar de llegar un poco temprano a Cartago. Y llegaba temprano, tipo 3 de la tarde, me organizaba. Mi rutina era orar de 5 a 6 todos los sábados, y luego abrir la puerta del salón y dar la bienvenida a todos los hermanos. Dios me regaló el corazón de los hermanos, y estuve en esa dinámica por mucho tiempo. Algunas veces no tenía que venir caminar tanto de la finca, o había turno directo del JID por otra vereda, en fin, pero era venir y hacer portería, y hacerlo con todo el corazón. Y Dios me fue dando su gracia, me fue bendiciendo, trabajando en la iglesia con todo el corazón. Luego pasé de ser un adolescente que recibía la clase a ser maestro de escuela dominical de algunos muchachos que hoy en día les enseñé y estaban muy pequeños, y hoy sirven al Señor, algunos como pastores. Por ejemplo, el hermano Carlos Andrés González, que hoy es pastor aquí en nuestro distrito, ha ocupado cargos distritales, y todavía ahorita él es un buen músico y ocupa un cargo distrital en la directiva distrital de música. Tuve la experiencia de ser maestro de escuela dominical de Juan David Ávila, que hoy es el ministro de música
del distrito número 31. Entonces tiene también personas a su cargo que él está liderando en un grupo que tiene musical, donde honra al Señor. Entonces Dios me ha permitido tener esa experiencia y luego muy joven salí al ministerio a los 20 años. A los 20 años salí al ministerio, precisamente el día de ayer estaba cumpliendo eh, 20 26 años de ser pastor. Salí un 24 del mes de julio y Dios me ha ido llevando y por la gracia de Dios he estado en lugares donde nunca pensé estar. Cantidad de cargos administrativos he ocupado y Dios me ha permitido estar como 23 años hablando de cargos administrativos sin parar. 23 años y Dios hoy me ha permitido, por su gracia, ser supervisor de este distrito, uno de los más grandes del país, por segunda vigencia. Fui elegido esta vigencia, de nuevo supervisor por segunda vigencia y 10 años de ser directivo aquí en el distrito. Entonces, esa ha sido como mi experiencia de liderazgo, aunque Dios ha obrado sanidades en mí, en mi familia, lo he visto proveyendo en mi ministerio. Cuando nosotros salíamos al ministerio salíamos sin ayuda y yo le dije a mi pastor que me sacó a la hora, que era el supervisor del momento, que haciendo un paréntesis quiero decirles, hoy yo soy el supervisor del pastor que me bautizó, el hermano Miguel Medina, y hace poco lo trasladé, como 2 meses. Hoy soy el supervisor del pastor que predicó cuando recibí el Espíritu Santo, el hermano Luis Carlos Balanta, y hoy soy el supervisor del pastor que me sacó a la obra. Entonces, todas esas situaciones a uno lo llevan a honrar y a glorificar al Señor, porque ellos nunca pensaron que quizás ese joven que bautizaron y ese joven que sacaron a la obra iba a ser la autoridad de ellos, iba a ser el supervisor de ellos. Y hoy, por la gracia de Dios, pues él me lo ha permitido ser. Entonces, yo cuando salí a la obra, que es lo que les quería decir, le dije a mi pastor, él me dijo, se va pero sin ayuda económica. Entonces yo era una persona neófita o principiante, sin experiencia. Le dije, pastor, tranquilo, si me toca aguantar hambre, aguanto. Eso no debía haberlo dicho, porque cuando uno sirve al Señor, Dios no lo va a dejar aguantar hambre, a sus siervos, Dios les provee. Y él me dijo, no diga eso. Y él me exhortó, porque usted le va a servir al más grande. Usted nunca va a aguantar hambre. Y yo le dije, pastor, yo lo creo. Yo nunca voy a aguantar hambre, yo voy a servir al Señor. Y nunca recibí ayuda. Era una congregación muy pequeña. Eh, los ingresos eran de 2.750 pesos semanales hace 26 años, pero con eso no vivíamos, si humanamente lo miráramos de esa manera. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, siempre me proveyó. Lo que me dijo mi pastor, nunca aguanté hambre. Ni yo, mi esposa, ni mis hijas, ni mi familia, nunca ha pasado eso. Y Dios me ha llevado y he tenido experiencias de sanidad con mi familia, conmigo mismo. Y he tenido experiencias de mucho índole en predicaciones, en cómo Dios se glorifica, en cómo Dios sana personas, en cómo Dios recibe el Espíritu, cómo Dios hace que se reciba el Espíritu Santo en personas, cuando yo predico. Pero todo eso es Dios, no nosotros, sino Dios en nosotros, que es bueno y que no, en su gracia y en su misericordia usa simples vasos de barro, porque nosotros somos vasos de barro donde Él ha depositado grandes, grandes tesoros. Entonces Dios ha sido bueno. Dios nos ha llevado de aumento en aumento, de poder en poder y de gloria en gloria. Entonces, gracias a Él por todas estas experiencias en la vida. Pero yo sí quiero decirles que debemos llevar, ya entrando pues como
como redondeando todo lo que hablamos de las experiencias, Dios quiere llevar a esta generación a que tenga un encuentro personal con Dios, a que esta generación entonces pueda tener una experiencia personal con Dios. Y hemos hablado de nuestros misioneros, del hermano Larsen, del hermano Dross, de todos los que estuvieron acá, el hermano Domingo Zúñiga, que ya pasó, ya no era misionero, sino obviamente el presidente de la iglesia en su momento, y todos los que pasaron por acá, y hemos hablado de ellos. Pero también qué bueno, hermanos, que las generaciones venideras hablen de nosotros, de las experiencias que nosotros tuvimos con Dios, porque esto es cíclico y todos ellos han ido pasando y nosotros también vamos pasando. Y los que fuimos maestros de escuela dominical vemos una generación que nosotros les enseñamos y ellos son la generación de relevo y nosotros no vamos a estar aquí para siempre. El tiempo es inexorable y tarde que temprano pasaremos porque no podemos detener el tiempo, no lo podemos encajonar, no lo podemos encerrar y nos pasará cuenta de cobro, nos pasará factura. Por fuerte que seamos, por hombres de Dios que seamos, mujeres de Dios que seamos, envejecemos. Y el tiempo irá ahogando nuestra voz, nos irá callando y partiremos a estar con Cristo, como lo han hecho muchos de nuestros hermanos, familiares y conocidos. Pero viene una generación de relevo, que es la generación que tomará la antorcha, tanto en las congregaciones como a nivel pastoral. A nivel pastoral se está levantando una nueva generación que tomará la antorcha de esta hermosa iglesia, de esta amada iglesia pentecostal unida de Colombia. Ellos tomarán esa antorcha. Entonces, ahí es donde este bonito programa los viernes, que es de experiencias, pues quisiera dejarles todo eso en conclusión. Esta generación debe tener un encuentro personal con Dios. Porque si usted le puso sentido al texto que leíamos, esos jovencitos iban a ver unas piedras ahí en el Jordán, un monumento. Iban a mirar allí de piedras. Y había una inquietud. Ellos iban a preguntar de qué se trataba eso. Si ellos iban a preguntar de qué se trataba eso, es porque esa experiencia no era de ellos. Esa experiencia era de los padres. Era de los padres. Y entonces los padres le iban a decir a sus hijos que esas piedras que ven allí, entonces era un recordatorio de que sus padres habían pasado por allí en seco. Entonces, dice, para que esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, o sea, que no era ni siquiera esa generación, porque si fuera esa generación, Dios les hubiera dicho, cuando sus hijos les pregunten a ustedes, no, cuando sus hijos preguntaren a sus padres mañana, o sea, no era ni siquiera esa generación que iba a responder, era otra generación que ellos les iban a contar que habían pasado en seco el Jordán. Pero hermanos, así la situación sea difícil, nadie quiere pasar situaciones difíciles, pero es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Cuando usted tiene una prueba y Dios lo saca en victoria, entonces tiene una experiencia en su vida y tiene una experiencia que contar. Contar que Dios te sanó, contar que Dios te llenó con el Espíritu Santo, contar que Dios proveyó en tu casa, en tu familia, contar que Dios sanó a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, a tus padres. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos experiencias personales con Él, porque eso fue una de las grandes situaciones que llevó a una anarquía en el pueblo de Israel. La Biblia dice en el libro de los jueces que murió Josué
y toda aquella generación, dice, con él. Y hubo algo terrible. Y dice en Jueces, cuando habla de la muerte de Josué, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Número uno, una generación que no conocía a Dios. Y número dos, una generación que no conocía las obras de Jehová. Esas son las experiencias. Conocer a Dios y tener experiencias con Dios. Y eso fue un hecatombe, porque el común denominador del libro de los Jueces era: e Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios levantó jueces, y Dios levantó a Sansón. E Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios levantó a Débora. E Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios levantó a Jefté. Todos esos jueces que Dios los levantó en favor de su pueblo, cuando el pueblo obviamente sucumbía en el pecado, en la degradación moral y en todo lo malo que ellos podían cometer. ¿Pero por qué? Porque había una generación que no había conocido a Dios. Entonces necesitamos una generación que conozca a Dios, hermanos, que conozca a Dios. Y quiero leerles ese texto para que ustedes se lo lleven a su casa y lo miren allí, porque realmente es bastante importante el tema del libro de los jueces. Y dice el capítulo 2, verso 8 de Jueces: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. Una generación que no conocía a Jehová. Por eso, esta experiencia que yo he tenido con Dios de servirle y de liderazgo, ¿sabe por qué es? Porque a mí me llevaron mis padres, que les agradezco, sobre todo mi mamá, mis tíos, que yo tuve unos tíos que fueron pastores, la hermana Liliana conoce, mis maestros de escuela dominical, como la hermana Liliana, la hermana Estela Álvarez, el hermano Darío Zuleta, que hoy también es pastor y yo soy el supervisor de él. Todo esto fue porque cuando niño llevaron todos estos líderes que he nombrado, Pastor Miguel Medina, entre otras personas, Adriana Román, entre otras personas, llevaron esa generación de adolescentes, de niños. Habían unos muy cansones, que era difícil controlarlos, pero todas aquellas personas que eran más maduras que nosotros nos enseñaron el camino. Y a esa generación nos enseñaron a conocer a Dios. Y hoy esa generación es los que estamos liderando la iglesia administrativamente, en algunas áreas y en algunos distritos. Entonces, ellos no perdieron el tiempo. Ellos nos llevaron a tener una experiencia personal con Dios. Mi consejo es, hermanos, ustedes en sus congregaciones, lleven a estos jóvenes y a estos hermanos que ya entran adultos a la iglesia, llévenlos, encamínenlos a tener un encuentro personal con Dios, porque ellos serán las personas que estarán al frente de la iglesia el día de mañana. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos y gracias por esta invitación que me hicieron. Fue un alto honor para mí. Un abrazo.
recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra en nada. La sala del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin hora marcada. Mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios, el sol pierde su luz cerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia, Él ya domina, y de la medicina, Él es profesor. Él nunca cumple años, porque no existe fecha de su nacimiento. Es maestro que imparte el conocimiento, y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretaria para que nace